Pedirle al juzgado de familia información sobre el expediente, que antes no estaba expresamente señalado, y ahora sí. Y es más, se dice que las fiscalías pueden pedirle también a la policía información sobre los antecedentes de violencia, que esto antes no estaba normado. Y eso está ahora en el artículo 16D, que es potenciar a la Fiscalía Penal para que haga la investigación del delito. Que es obvio que lo puede hacer, pero como todo lo que no está expresamente puesto a veces no se cumple, por eso es que ahora se dice que las Fiscalías Penales pueden requerir información al juez de familia, pero también pueden hacer lo propio con cualquier órgano del sistema. Artículo 16D, esto último. Otra cosa del sistema fiscal es que se dice expresamente que cuando una Fiscalía Penal archiva, es decir, decide que no hay al lugar investigación, tiene que comunicárselo al juzgado de familia, porque el juzgado de familia va a decidir si continúa o no continúa con las medidas de protección. ¿Por qué esto es importante? Porque antes el criterio decía, la norma, se cae la acción penal, se cae la medida de protección. Eso se reformó con un pleno jurisdiccional de familia de mayo del 2017. Pero como eso tampoco lo aplicaba mucha gente, ahora se ha puesto en la norma. La norma dice, si la Fiscalía Penal archiva, la Fiscalía Penal lo que tiene que hacer es comunicárselo al juzgado de familia, porque es el juzgado de familia el único que se pronuncia sobre si continúa o no continúa una determinada medida de protección. Y tiene 5 días para hacerlo desde que adopta su resolución. Y nuevamente se precisa aquí que las fiscalías no solo están sujetas a responsabilidad penal, sino también a responsabilidad de carácter administrativo. Eso nos lleva a lo penúltimo, que es los cambios en el Poder Judicial. ¿Qué cosa ha cambiado en el Poder Judicial? En el Poder Judicial ha cambiado también que ahora son una puerta de entrada. Y se señala artículo 14, lo que preguntó su compañero. En los lugares donde no exista juzgado de familia, que está pensando esto en zona rural, quien va a actuar en la etapa tutelar son los juzgados de paz y los juzgados de paz letrado. Eso está hecho para zona rural, básicamente, y es el reconocimiento de que en nuestro país no tenemos juzgados especializados de familia en todas las jurisdicciones. Esa es la verdad. Entonces, en el artículo 14 se ha precisado esto, de que en aquella jurisdicción en donde no haya juzgado especializado de familia, juzgado de paz letrado y hasta juzgado de paz puede ejercer la labor de el reemplazo del juzgado de familia, que sería la etapa de protección. Eso está en el reglamento, pero se ha tenido que poner en la ley. Otra cosa es que se ha añadido el artículo 15C, que es el que faculta la recepción de denuncias ante los juzgados de familia, y señala que los juzgados de familia tienen que aplicar la ficha de valoración del riesgo y tienen que coordinar todo lo que se necesite acumulando las pruebas de oficio. Y aquí ha cambiado el plazo. Habíamos dicho artículo 16, antes era 72 horas, ahora se diferencia riesgo severo 24 horas y todos los otros casos 48 horas. En la ley que está modificando el Congreso es 24 horas riesgo severo, 48 horas otros riesgos y 72 horas para cualquier caso en donde no puedes identificar riesgo. O sea, como máximo 72. Eso es lo que va a decir la nueva ley. La norma actual solamente pone dos plazos, 24 y 48. Pero creo que es irreal porque hay casos en donde no se determina riesgo. Entonces, si no determina riesgo, también hay que poner un plazo. Y el plazo no debería ser más que el que ya estaba establecido en la ley, que era el de 72 horas. Y se pone esto de que la audiencia es inaplazable y se pone énfasis en que la audiencia se tiene que realizar porque todas y todos sabemos que las audiencias no se han estado haciendo necesariamente. Entonces, este plazo acaba de cambiar, artículo 16. Otra cosa que ha cambiado en el Poder Judicial es el tema de la celebración de la audiencia y la notificación. Esto por el caso de Evelyn Coragua que les comentaba. La audiencia se tiene que celebrar según el artículo 16 y el juzgado tiene que notificarlo por el medio más célere a la policía. Otra cosa que se ha señalado es que se ha añadido un artículo que es el 16B. Si tú no ubicas a las partes, lo que tienes que hacer es pasar de frente el caso a la Fiscalía Penal.
Si tú no ubicas a las partes para que entren a la audiencia, porque se desconocen los domicilios, no se les puede encontrar por la ficha RENIEC, el caso no se archiva, de frente pasa a la Fiscalía Penal, eso está en el artículo 16b. Y se ha enfatizado en algo que no estaba tan claro, y que ahora sí se ha puesto de forma clara, que es quién se encarga de las medidas de protección. Las medidas de protección, según el artículo 23, quedan siempre a cargo del juzgado de familia. El juzgado de familia es el único que puede decretar que una medida de protección ya no existe más. Y una vez que van a hacer medidas de protección, las medidas de protección las hace el juzgado de familia. Cualquier variación la hace el juzgado de familia. El juzgado de familia es el único que está facultado por norma a poder hacer la variación de las medidas de protección. Otro cambio tiene que ver nuevamente con lo de riesgo severo que hemos conversado. Habíamos dicho, en los casos de flagrancia con riesgo severo, ¿quién pide la medida de protección? ¿Quién la pide? ¿No? ¿Quién la pide? ¿Quién representa los casos en flagrancia? La Fiscalía Penal. ¿A quién se lo pide la Fiscalía Penal? ¿A quién le pide la medida de protección? Al juzgado. ¿Cuál es la diferencia en los casos de riesgo severo? ¿Qué juzgado es? ¿Familia o penal? Penal. Esa es la diferencia. En los casos de flagrancia, con riesgo severo, o sea, dos condiciones, flagrancia y riesgo severo. Quien interviene es la Fiscalía Penal. La Fiscalía Penal pide la medida de protección y la diferencia es a quién se lo pide, que es lo que comentábamos con su compañera. ¿A quién se lo pide? ¿Juzgado de familia o juzgado penal? Juzgado penal. Juzgado penal. Que está actuando de forma tutelada, pero lo está haciendo el juzgado penal por un tema de inmediatez, un tema de agilidad. Entonces, eso es la contraparte, eso está de nuevo en el artículo 17A, que hemos revisado ya. Otra cosa es el tema de las medidas de protección. Esto también ya lo hemos comentado, artículo 22. Artículo 22.1, la policía puede entrar al domicilio. Artículo 22.4, el retiro de armas de uso del Estado, armas de reglamento. Y se han añadido una serie de medidas de protección que la verdad que no son medidas de protección, son medidas cautelares. Pero ya el Poder Ejecutivo que ha legislado lo ha hecho así. Le ha puesto una asignación económica de emergencia que en la práctica es una asignación anticipada de alimentos. Entonces, porque la verdad es que cuando pones asignación económica de emergencia, para que no sea una asignación anticipada de alimentos, ¿quién lo tendría que dar? ¿El Estado o el agresor? Para que sea una asignación anticipada, tiene que ser el agresor. Para que sea una medida de protección, en la práctica una asignación económica, tú entiendes que es el Estado el que va a dar la asignación económica, ¿no? Pero en verdad eso no existe. Después hablan prohibición de disposición de bienes comunes. Eso es una medida cautelar. Pero aquí en la norma se ha puesto como medida de protección. Prohibición de sustracción de niñas, niños y adolescentes. Eso también es una medida cautelar en el fondo. Pero acá se ha puesto como medida de protección. Se han puesto los tratamientos, albergue en una casa de refugio temporal y cualquier otra medida. Tomen en cuenta que el artículo 22 es números apertus. Cualquier medida de protección que se necesite, como por ejemplo la del caso de la universitaria que les conté. Es universitaria a la que su pareja la hostigaba. ¿Qué necesitaba como medida de protección? Alejamiento, ya, pero algo más concreto que el alejamiento. ¿Qué debió haber dicho la justicia en su caso? Prohibición de coincidencia, una prohibición al órgano universitario. ¿Para que qué? Para que no se matricule en el mismo salón, en la misma aula, agresor y víctima. Entonces, las medidas de protección se diseñan de forma específica al caso. Una universitaria o alguien que está estudiando lo que quiere es no coincidir en su salón con su agresor. Y eso se puede hacer. Porque la cláusula es números apertos. Otra cosa es las medidas cautelares. Se han regulado ahora en el artículo 22b. Antes no tenían una regulación específica. Y ojo, la medida cautelar ahora, como en el proceso de alimentos, se dicta de oficio. Ya no es a pedido de la víctima, es de oficio. Y tiene que dictarse en la audiencia oral todo el catálogo. Alimentos, régimen de visita, tenencia, suspensión de patria potestad, acogimiento familiar, cualquier otra medida cautelar de oficio. Ahora, eso en la práctica no pasa.
Porque un requisito de la medida cautelar es que haya verosimilitud del derecho. Y la mayoría a esa etapa no llega. Y las juezas y jueces tienen mucho miedo a dar cautelares si es que no tienen evidencia. Pero la norma es bastante imperativa, dice de oficio. Por lo tanto, una jueza o un juez que conoce estos casos, ¿de qué debería asegurarse? De tener algún material probatorio mínimo. Cuánto es el estado de necesidad de la persona, cuánto es más o menos el ingreso de la otra parte, para poder dictar una medida cautelar de asignación anticipada de alimentos, ¿no? Algún mínimo de ficha registral de los bienes muebles que tienen o inmuebles que tienen registrados para poder ordenar la orden de no disposición, ¿no? Para que nadie salga vendiendo los bienes, sobre todo en las convivencias, que es lo que suele pasar. Entonces sí es importante que ahora en el artículo 22b sea pues una regulación de medidas de protección que antes no existía. Y aquí es importante porque en el mismo artículo 22b se dice que el juzgado de familia tiene que hacer algo que no hace y que no está obligado a hacer, que es, tiene que preguntarle a la víctima, ¿tiene defensa legal, señora? Y si la señora le dice no, ¿a dónde la tiene que derivar como oficio? Al MINJUS. Al MINJUS. Para que tenga asistencia legal. Porque claro, antes los jueces te decían, bueno, eso no es mi problema, señora, consiga, se vaya usted, ahora sí es su problema.